Por eso es que, acá está, ¿cuándo usted debe llevar a cirugía a un paciente con endocarditis? Si la afectación valvular no se compensa, pues imposible controlar, tiene que operarse. Si el paciente hace insuficiencia aórtica aguda, que no se controla, tiene que operarse. Endocarditis de válvula protésica, y la válvula pues está inestable porque ha hecho dehiscencia, todos los puntos se han soltado, la válvula está porque se quiere zafar, tiene que operarse. Infección o sepsis persistente, por más que usted ha dado su esquema, no baja la fiebre, más de 10 días sigue igual, tiene que operarlo. Endocarditis por hongos, tiene que operarse. Por estafilococo aureus, especialmente si están afectando la prótesis, debe operarse para hacer una limpieza quirúrgica. Si hay abscesos, debe operarse. Fístulas también. Vegetaciones grandes, las que son generadas por hongo, deben operarse. ¿Cuándo hacer profilaxis? En un paciente que tiene alteración estructural en su corazón, sea valvular o por malformación congénita, y yo quiero evitar que el paciente haga endocarditis. Antes se le daba indiscriminadamente a todos, a cualquiera. CIB, profilaxis. Va a ir al dentista, si antes de ir va a tomar amoxicilina una hora antes. Va a hacerse un tratamiento prostático, una recesión transuretral y usted tiene ahí una estenosis aórtica. Inmediatamente ampicilina con gentamicina antes de ir al tratamiento con el urólogo. Se le da profilaxis con todo para que la válvula no se infartara, sobre todo si había una alteración valvular o una malformación congénita. Pero en las nuevas guías, ese uso indiscriminado de profilaxis se ha abandonado. ¿Qué sugieren las nuevas guías de endocarditis? Dice, usted solo debe dar profilaxis en pacientes de riesgo alto para endocarditis. ¿Y quiénes son esos pacientes de riesgo alto de hacer endocarditis? Aquellos que tienen válvulas protésicas. En ellos se les debe dar. ¿Quiénes más? Los que han hecho endocarditis infecciosa previa. ¿Ha tenido un episodio previo? De ese también tienes que darle siempre. ¿Quiénes más? Aquellos que tienen cardiopatías congénitas y anóticas. O en su defecto, el paciente porta material protésico porque ha sido operado de una cardiopatía congénita y le han colocado material protésico. Y sobre todo si todavía no ha pasado los 6 meses del procedimiento. Tenía un CIA, le pusieron un Amplacer. El Amplacer es como un paraguas que oblitera la comunicación interauricular. Es un dispositivo protésico. Se puede infectar porque todavía, si está antes de los 6 meses de haber sido colocado, todavía no se ha epitelizado. En este caso, no se ha sido revestido de endocardio o de endotelio ahí. Todavía está el dispositivo expuesto. En eso se debe dar profilaxis con antibióticos. Ya no se recomienda profilaxis antibiótica en otras formas de cardiopatía valvular o congénita, solamente en estos grupos, nada más. O sea, un CIB se le da, no. Una estenosis aórtica, tampoco. Mitral, menos. Solamente se da en estas entidades. ¿Con qué se hace la profilaxis? Si va a tratamientos dentales o vías respiratorias altas, amoxicilina 2 gramos una hora antes. Si es alérgico, se puede optar por claritromicina, clindamicina o cefalexina. Pero si el paciente va a procedimientos genitourinarios o gastrointestinales donde la flora predominantemente son gram negativos, hay que coberturar gram negativos. ¿Con qué? Con ampicilina y gentamicina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, se da vancomicina con gentamicina. La idea es coberturar gram negativos. Pero si es cavidad oral, un tratamiento dental es amoxicilina. Acá está de las guías, solamente para hacer hincapié, si el paciente tiene endocarditis de válvula protésica y es un estafilococo, dijimos que se da, y este es sensible a la meticilina, cloxacilina, napsilina, woxacilina o flucloxacilina con rifampicina y gentamicina. ¿Qué tiempo se da el esquema? Si es de válvula protésica, por lo menos 6 semanas con la cloxacilina u oxacilina.
Si es rifampicina, por lo menos 6 semanas y genta, por lo menos 2 semanas. En cambio, en las válvulas nativas, los periodos no son tan prolongados. Si es válvula nativa, 4 a 6 semanas con cloxacilina y gentamicina 3 a 5 días nomás. Los esquemas antibióticos duran más cuando la endocarditis es de válvula protésica. En cambio, cuando la endocarditis es de válvula nativa, no son tan prolongados. ¿Qué más? Acá está tratamiento empírico. Si usted no identifica el agente patógeno, solo le queda dar esquemas de amplio espectro, que puede ser ampicilina, surfactán, amoxicilina clavulánico, con gentamicina, vancomicina. Y si es protésica, banco, genta, rifampicina. La insuficiencia cardíaca, ya le mencioné esto. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente y también la más grave. O sea, no todo es antibióticos. Esta es la complicación más frecuente y más grave. Por consiguiente, concomitantemente a un buen esquema antibiótico, tiene que haber un manejo de insuficiencia cardíaca. A sabiendas que si la afectación valvular es grave o severa, eso va a ir a cirugía en el breve plazo. En el breve plazo. Algo respecto, avancemos valvulopatías. Hasta las 11 es un tópico bastante extenso. Y hacemos un alto para hacer un break. Respecto a las valvulopatías, hay que hacer hincapié en las más importantes, que son las mitral y aórtica. O sea, estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. Básicamente en eso. Lo demás es miscelánico. Es improbable que vaya a venir una pregunta de una estenosis tricuspidia. Improbable. Sería de mala fe. Entonces, algo respecto a la anatomía de la válvula mitral, que es relevante en la anatomía. Que hay dos velos, un velo anterior y uno posterior. Pero ¿qué es lo peculiar de la válvula mitral? Que el velo anterior es el más grande. Oblitera 2/3 del área valvular mitral. En cambio, el velo posterior es más pequeño. Oblitera 1/3 del área valvular mitral. ¿Qué es lo peculiar? Que el velo anterior, si bien es cierto, es más grande, oblitera 2/3, pero tiene una inserción en el anillo que solo abarca 1/3 del anillo. Solo compromete 1/3 del anillo. En cambio, el velo posterior es más pequeño, solo oblitera 1/3 del área, pero su inserción o anclaje en el anillo mitral abarca 2/3 partes del anillo valvular mitral. Esa es la peculiaridad de la anatomía mitral. ¿Qué más? Que hay músculos papilares, el anterolateral da soporte al velo anterior y el posteromedial da soporte al velo posterior. Primera valvulopatía, la estenosis mitral. Básicamente la estenosis mitral se va a definir cuando el área mitral cae por debajo de 2 centímetros cuadrados y recién hay repercusión hemodinámica, porque el área mitral normalmente es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuando la estenosis se eleve, el área va de 1,5 a 2. Cuando es moderada, de 1,1 a 1,5 y cuando es severa, menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es por lejos la principal etiología de estenosis mitral? La fiebre reumática. Por lejos, más del 90% de casos de estenosis mitral devienen de una secuela de fiebre reumática. Las demás son causas miscelánicas, causas esporádicas.
¿Qué más? Cuando hay estenosis mitral, obviamente va a haber un impedimento para el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Si la válvula está estenosada, gran parte del volumen o el retorno venoso que viene por las venas pulmonares queda embalsada en la aurícula izquierda. Se embalsa ahí la sangre y a duras penas logra atravesar esta válvula mitral estenótica. Ese embalsamiento en la aurícula izquierda genera dilatación de la aurícula izquierda e incremento de la presión de la aurícula izquierda. ¿Qué más? El escaso volumen que logra atravesar la válvula estenótica durante la diástole llena parcialmente el ventrículo izquierdo. El llenado diastólico de ese ventrículo tiende a ser parcial, con escaso volumen. Por consiguiente, su volumen sistólico expelido o vertido a lechos arteriales es escaso. El gasto cardíaco va a caer. Cae el gasto cardíaco, el llenado diastólico va a estar comprometido. Ese gran volumen embalsado en la aurícula izquierda incrementa la presión y esta presión se transmite por las venas pulmonares hacia los capilares pulmonares, apareciendo hipertensión venosa capilar. Hipertensión venosa capilar. Este embalsamiento en la aurícula izquierda genera éxtasis sanguíneo. Éxtasis sanguíneo. Es uno de los componentes de la tríada de Virchow. Éxtasis sanguíneo, trombos. Aparecen trombos en la aurícula izquierda. Más aún si la aurícula izquierda empieza a fibrilar, porque si la aurícula izquierda se dilata y se ensancha, tracciona tractos internodales que son los que conforman el sistema de conducción. Los tracciona. Y obviamente trastoca su electrofisiología y aparecen focos ectópicos de despolarización en la aurícula izquierda. Empiezan a despolarizarse y desplazan del comando al nodo sinusal. El paciente con estenosis mitral, después de algunos años de evolución con severa dilatación de la aurícula izquierda, ¿qué hace? Le aparece fibrilación auricular. O sea, la aurícula ya no se contrae, hace una vibración nomás. Eso empeora la éstasis sanguínea. Amén de que hay un embalsamiento por la válvula estenótica, encima ya no hay contracción atrial, simplemente hay una tremolación o vibración que se llama fibrilación. Empeora el éstasis sanguíneo y se forman trombos sí o sí. ¿Qué más? Por eso es que la estenosis mitral predispone a fibrilación auricular. ¿Qué dijimos? Que iba a haber hipertensión venocapilar porque la presión de la aurícula retrógradamente se va a transmitir hacia los capilares pulmonares. Y eso en el devenir de años y décadas, esa vasculatura pulmonar sometida a esta congestión, porque va a haber edema intersticial, va a haber trasudado, los vasos linfáticos tratan de hacer resorción de ese trasudado, pero a veces no alcanza, aparece edema alveolar. Y esta congestión pulmonar en el devenir de décadas, años y décadas, ¿qué genera? Trastoca la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar suele ser baja. Es baja. Por eso es que el ventrículo derecho es un ventrículo diseñado para manejar volumen, no para enfrentarse a altas resistencias. Cuando la resistencia de la vasculatura pulmonar empieza a incrementarse, aparece hipertensión arterial pulmonar. O sea, la presión en la pulmonar, que normalmente es 20 en sistólica y 5 en diastólica, sube a 40, sube a 60 milímetros de mercurio, a 80 milímetros de mercurio. El pobre ventrículo derecho, que tenía que bregar contra 20 milímetros de resistencia que le ofrecía la arteria pulmonar durante la sístole, ahora tiene que bregar contra 60, 80 milímetros de mercurio porque la resistencia pulmonar se ha incrementado. ¿Qué hace el pobre ventrículo derecho? Se hipertrofia.
Se hipertrofia y se dilata. Al dilatar se ensancha su anillo tricuspidio y le aparece insuficiencia tricuspidia también, dilatando la aurícula derecha. O sea, aparece toda esa cascada de eventos que retrógradamente viene desde la válvula mitral estenosada, impacta en aurícula izquierda, impacta en la resistencia vascular pulmonar, aparece hipertensión pulmonar y esto impacta en las cámaras derechas, dilatando el ventrículo derecho, ensanchando el anillo tricuspidio, apareciendo insuficiencia tricuspidia y por consiguiente también dilatación de la aurícula derecha. Tres cámaras que se van a afectar en estenosis mitral, aurícula izquierda en primera instancia y después ventrículo derecho y aurícula derecha. ¿Qué más? En cambio, el ventrículo izquierdo está de vacaciones. Con él no es el pleito. De ahí para atrás que se maten. No le interesa. Él va a bombear lo que escasamente le llegue y está pues en unas vacaciones permanentes. ¿Eh? Con él no es indemne, totalmente indemne. Ahora, la estenosis mitral se valora la severidad por el área, menos de 1 centímetro cuadrado, estenosis mitral severa, pero también se valora la severidad por la gradiente. ¿Y qué es la gradiente? Vean en este esquema. Este es un corazón normal, esto es la sístole y esto es la diástole. Sístole, diástole. Durante la diástole, vean en un corazón normal, la presión de la aurícula izquierda rebasa la presión diastólica del ventrículo izquierdo en 1 a 2 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula puede ser 6, 7, 8 y la diastólica del ventrículo izquierdo es 5, 6. Con una pequeña diferencial de 1, 2 o 3 milímetros de mercurio se da el llenado diastólico ventricular. O sea que hay una pequeña gradiente de 1, 2 o 3 milímetros de mercurio a favor de la aurícula izquierda. Por eso es que se da el llenado de aurícula hacia ventrículo durante la diástole. Pero cuando hay estenosis mitral, la presión diastólica, la presión de la aurícula izquierda no va a ser 5 o 6. Acá, cuando hay estenosis mitral, esto es sístole, esto es diástole. ¿Cuánto es la presión? Por poner el ejemplo en el esquema, más o menos 20. La presión en la aurícula izquierda es 20 milímetros de mercurio. ¿Y la presión diastólica del ventrículo izquierdo cuánto es? 5 milímetros de mercurio. A esta diferencial, que fisiológicamente solo es 1, 2 o 3 milímetros de mercurio, cuando hay estenosis mitral pasa a ser 10, 15, 20. A esto se llama la gradiente. Cuanto mayor es la gradiente entre la presión de la aurícula y la presión diastólica del ventrículo, peor para el paciente. Más severa la estenosis mitral. ¿Y esta gradiente de qué va a depender? Del área. A menor área, mayor gradiente. ¿Qué más? A mayor gasto cardíaco, mayor gradiente. Y la gradiente también va a ser mayor a mayor frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor gradiente. Por eso en el tratamiento médico de la estenosis mitral, yo al paciente lo tengo que tener taquicárdico o bradicárdico. Bradicárdico, porque a menos frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia cardíaca, mayor gradiente. A menor frecuencia cardíaca, menor gradiente. O sea, hay una correlación directa. Por eso, a un paciente con estenosis mitral yo tengo que tenerlo bradicárdico. Al tenerlo bradicárdico hay diástoles largas. Y al haber diástoles largas yo voy a tener mayor tiempo para que se dé ese vaciado de aurícula izquierda a través de esa válvula estenótica que genera un impedimento para el vaciado. Si yo lo tengo con diástoles cortas, no se va a poder vaciar adecuadamente esa aurícula izquierda por la válvula estenótica. Entonces yo tengo que tener diástoles largas. Al tener diástoles largas tengo mayor tiempo para que todo ese embalsamiento tenga mayor tiempo para pasar y atravesar la válvula estenótica.
¿Qué más? A un paciente con estenosis mitral yo no le puedo indicar que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque la gradiente está en correlación con el gasto cardíaco. A mayor gasto cardíaco, mayor gradiente. En un corazón normal, esta es la curva. Si yo incremento el gasto cardíaco porque me voy a hacer un footing matutino o me juego un partido de fulbito, el gasto sube de 4 en reposo a ser 12, 16 y la presión en la aurícula izquierda, vean, en un corazón normal, por más que usted haga un ejercicio intenso, la presión en la aurícula no se incrementa significativamente. Pero si hay estenosis mitral porque el área mitral cae a 1 cm², si usted incrementa el gasto cardíaco de 4 a 8 o a 12, la presión de la aurícula de 15 va a subir drásticamente a 30 y más, empeorando los síntomas del paciente. Por eso un paciente con estenosis mitral usted no le puede indicar que haga ejercicio. Usted está en reposo nomás en su casa, una vida de oficina, hasta que se le dé una solución quirúrgica a su caso. Los síntomas suelen ser, los iniciales son generados por la congestión pulmonar, dado que hay hipertensión o incremento de la presión capilar pulmonar, disnea, ortopnea, tos, hemoptisis, crepitantes. ¿Por qué aparece hemoptisis en estenosis mitral? Porque la presión de la aurícula izquierda se transmite por venas pulmonares. Las venas pulmonares conectan a las venas bronquiales. En general, las venas no están diseñadas para tolerar presiones, son vasos de capacitancia, toleran volumen, más no presiones. Entonces, cuando la presión en la aurícula sube a 20, 25, 30, eso se transmite hasta las venas bronquiales, desgarrando las venas bronquiales, se rompen. El paciente hace episodios de tos con hemoptisis por desgarramiento, ruptura de venas bronquiales. ¿Qué más? Y cuando el paciente vaya a la hipertensión pulmonar, porque ya se trastocó toda la vasculatura pulmonar, aparecen signos de falla derecha. Distensión yugular, ascitis, hepatomegalia, edema, disfonía, que se le llama signo de Horner, edema agudo de pulmón. ¿Por qué aparece la disfonía? La dilatación de la aurícula izquierda puede llegar a comprimir el nervio laríngeo recurrente que suele descender y le hace un asa al callado aórtico. A veces queda comprimido o aplastado por la aurícula izquierda dilatada y una vez que se comprime, disfunciona. Aparece disfonía. ¿A eso qué se llama? Signo de Horner. El paciente le aparece una ronquera muy marcada. El examen físico, el pulso suele ser parvus porque hay un volumen sistólico reducido, puede haber fibrilación, si es que hay hipertensión pulmonar, falla de ventrículo derecho con los signos y síntomas que se han descrito. En el examen, el impulso derecho puede ser evidente, se puede palpar el impulso de la arteria pulmonar, primer ruido intenso generado por el chasquido de cierre, dado que el primer ruido es generado por cierre de la mitral y la tricuspidia, pero si al cerrarse la mitral van a chocar dos velos enfermos que suelen estar engrosados y calcificados, es como que si dos pedazos de ladrillo blanco chocaran entre ellos. Genera un primer ruido intenso que se llama chasquido de cierre. ¿Qué más? El segundo ruido va a estar incrementado de intensidad si es que hay hipertensión pulmonar. Y cuando se dé la diástole, después del segundo ruido puede aparecer un chasquido de apertura. Dado que los velos están rígidos y engrosados, cuando se da la diástole y se abren los velos mitrales, al ser estos gruesos, generan un chasquido de apertura. Aparece un soplo diastólico de tonalidad grave, se llama soplo en rodamiento, con un refuerzo presistólico. Y este refuerzo presistólico es generado por la contracción auricular. Eso lo vemos mejor en este esquema. Primer ruido intenso, o chasquido de cierre. Segundo ruido, este puede estar incrementado si es que hay hipertensión pulmonar. A renglón seguido, adyacente, viene el tiempo de relajación isovolumétrica
Después se abre la válvula mitral para que se dé el llenado efectivo, fase llenado rápido. Cuando se abre la válvula mitral, aparece el chasquido de apertura. Algunos milisegundos después del segundo ruido, aparece el soplo en rodamiento de tonalidad grave que se oculta mejor con la campana. Y después fase llenado rápido, fase llenado lento y la última fase de la diástole, ¿qué se llamaba? La contracción auricular. Ese refuerzo presistólico, o sea, ese incremento de intensidad del soplo al final de la diástole, que también se le llama refuerzo presistólico porque a continuación viene la sístole del ciclo cardíaco siguiente, este refuerzo es generado por la contracción auricular, por la sístole atrial. Pero si mi paciente tiene fibrilación auricular, le apareció esta arritmia, al haber fibrilación ya no hay contracción auricular. Al paciente con estenosis mitral que está haciendo fibrilación auricular, este componente del soplo, esta porción del soplo desaparece. Y solo hay un soplo en rodamiento que es hasta mesodiastólico y nada más. Esta porción desaparece porque ya no hay contracción auricular en la fibrilación. Otro criterio de severidad, aparte del área, es el gradiente. Esto es de un texto, pero en las guías de valvulopatías del año pasado, del 2013, el punto de corte para que sea estenosis mitral severa es que el gradiente medio sea por encima de 10. Ya no se utilizan estos puntos de corte. Estenosis severa, área menos de 1 centímetro cuadrado. Otro criterio para estenosis severa, la gradiente media por encima de 10 milímetros de mercurio. Por encima de 10 también es un criterio de estenosis severa. Y en la placa de tórax, obviamente se ve líneas B de Kelley, infiltrados, un moteado difuso. Las líneas B de Kelley son vasos linfáticos haciendo resorción del trasudado, derrames y suritis, infiltrados algodonosos. ¿Qué más? En el electro, signos de crecimiento de la aurícula izquierda, una P mitral omellada, más de 3 milímetros de ancho. ¿Qué más? El eje suele desviarse a la derecha y aparecen signos de hipertrofia de ventrículo derecho y también puede aparecer fibrilación auricular. El gol estándar para diagnosticar valvulopatías, para todas las valvulopatías, es la ecocardiografía. La ecocardiografía nos permite valorar la severidad de la valvulopatía, si es leve, moderada, severa, y también nos permite medir la gradiente. El tratamiento. Inicialmente hay una opción para un tratamiento médico. Y el tratamiento médico, mientras el paciente va a la cirugía, se sustenta en bradicardizar al paciente con beta bloqueantes, porque es fundamental que tenga frecuencias entre 50 y 60, porque a menor frecuencia, menor gradiente, mejora el paciente. ¿Qué más? Diuréticos para atenuar la congestión pulmonar. En eso se sustenta el tratamiento. ¿Y qué faltó acá? Anticoagular. Si el paciente tiene estenosis mitral más fibrilación auricular, el paciente tiene alto riesgo embólico. Si la estenosis mitral cursa con fibrilación, el paciente debe anticoagularse con warfarina. Con warfarina. Los nuevos anticoagulantes no están aprobados para fibrilación más valvulopatía. Los nuevos anticoagulantes como dabigatran, rivaroxaban o apixaban solo están aprobados para fibrilación, pero que no esté asociada esta fibrilación a alguna valvulopatía. La fibrilación más valvulopatía tiene que ir a anticoagulación con warfarina. Los nuevos anticoagulantes no sirven cuando la fibrilación va acompañada con valvulopatía. Y obviamente, si mi caso es severo, tengo que brindarle un tratamiento
quirúrgico o intervencionista con balón. A un paciente con estenosis severa se le puede hacer una valvuloplastía con balón, claro. Punción, vena femoral o vena subclavia, en este caso en el esquema está a través de vena femoral. Se asciende vena cava, se llega a la aurícula derecha, se punza el septum interatrial, se lo atraviesa. El catéter ingresa con un baloncito en su extremo distal, pero este globito ingresa colapsado, pues. Y una vez que se lo coloca en el plano mitral, se lo insufla con un manguito que está externo. Se insufla el globito de tal manera que esta válvula que estaba cerrada o estenosada, se incrementa su área y el paciente mejora. O en su defecto, yo hago una exéresis de la válvula y coloco una prótesis. Oiga, pero esto del balón suena interesante, ¿no es mejor? Mejor, ¿para qué me estoy abriendo el pecho? Mejor con una punción y el balón para todo el mundo, ¿sí o no? Pero la valvuloplastía con balón solo aplica cuando la válvula no esté muy distorsionada. Solo aplica cuando la válvula no esté muy distorsionada y no vaya con insuficiencia mitral concomitante. Porque si la válvula tiene estenosis mitral e insuficiencia, yo dilato con balón, solucionaré la estenosis, pero la insuficiencia la voy a empeorar. Al final el paciente quedará con una estenosis leve, pero con una insuficiencia mitral severa. Entonces, si es que hay insuficiencia mitral concomitante, no se debe usar balón. ¿Qué más? Si hay severa distorsión de la anatomía, no se debe usar balón. Porque los velos mitrales que están estenosados, algunas veces están totalmente calcificados, engrosados, retraídos entre sí. El aparato subvalvular, las cuerdas tendíneas están fusionadas, acortadas. O sea, los velos, ambos están llenos de calcio. Parecen dos sillares ahí. Hacer una valvuloplastía con balón en una anatomía bien distorsionada no funciona, no sirve. A los días o semanas todo eso se vuelve a adherir entre sí. Entonces, ¿y eso cómo se mide? Con ecocardiografía. ¿Cómo se mide la distorsión o afectación valvular? Con ecocardiografía. Hay un score, es el score de Wilkins. Entonces, uso ecocardio y le aplico el score de Wilkins. Si el score de Wilkins sale menos de 8, le brindo valvuloplastía con balón. Y si el score de Wilkins por ecocardiografía sale más de 8, tengo que llevarlo a cambio de válvula mitral. Le coloco una prótesis. ¿Y el score de Wilkins qué valora? Valora básicamente 3 a 4 ítems. Movilidad de los velos es un ítem que valora el score de Wilkins. Engrosamiento de los velos, cuán gruesos están. Otro, calcificación de los velos, cuán calcificados están. Y el cuarto ítem que valora el score de Wilkins es afectación del aparato subvalvular. Las cuerdas están fusionadas, acortadas. Afectación del aparato subvalvular. Valora esos 4 ítems y si el score sale bajo, o sea que no hay mucha afectación, menos de 8 quiere decir que no hay mucha afectación valvular. Se le hace valvuloplastía con balón. Si sale más de 8, no se puede hacer. Es mejor hacer una exéresis, dado que la válvula está muy distorsionada, se le coloca una prótesis. Acá de las guías del 2013 no es práctico que se aprendan esto, solo está como referencia porque es bastante enrevesado, no tiene una utilidad práctica que se estén aprendiendo de paporreta. Solo sepan de que si la estenosis es significativa y está cursando con síntomas, y si cursa con síntomas, no hay contraindicaciones, en este caso, esto quiere decir contraindicaciones para comisurotomía con balón. Contraindicaciones para comisurotomía, no hay contraindicaciones, por consiguiente usted llévelo a una comisurotomía con balón. Pero si hay contraindicaciones para usar una comisurotomía con balón, llévelo a cirugía.
¿Cómo sé si hay contraindicaciones para la comisurotomía? Tengo que valorar bien la anatomía con eco. La ecocardiografía me dice si es que hay o no contraindicaciones para hacerle una comisurotomía con balón. Y de eso defino. Si es que hay contraindicaciones porque el score de Wilkin me salió encima de 8, de frente lo llevo a la cirugía y le cambio la prótesis. Y si no ese es el caso, el score me sale menos de 8, le hago la comisurotomía con balón. Nada más. Algo respecto a insuficiencia mitral. Algo respecto a insuficiencia mitral. Básicamente, a diferencia de la estenosis mitral, la insuficiencia mitral sí deviene de diversas etiologías. No es exclusivamente reumática. La causa reumática es una causa más, entre tantas. Puede ser por disfunción de músculo papilar, ruptura de cuerdas, calcificación del anillo o causas funcionales en las cuales los velos mitrales o la válvula mitral no está enferma intrínsecamente, está normal. ¿Y por qué le apareció insuficiencia? Simple y llanamente porque el ventrículo se dilató. Cualquier entidad que dilate el ventrículo izquierdo ensancha el anillo mitral y tracciona los velos y estos ya no llegan a coaptar entre sí. Aparece un lumen entre estos, apareciendo insuficiencia mitral. ¿Qué entidades generan dilatación del ventrículo izquierdo? Este sería el mecanismo. Cardiopatía isquémica que va a su fase de dilatación. Cardiopatía hipertensiva que va a su fase de dilatación. Cardiomiopatía dilatada. Cualquier entidad que dilate el ventrículo o como parte de su evolución vaya a la hipertrofia excéntrica, da este tipo, insuficiencia mitral funcional. Este es el mecanismo por lejos más prevalente. Pero a veces hay retracción de velos, acortamiento de cuerdas, fusión de cuerdas, los velos están retraídos por retracción cicatricial y obviamente ya no llegan a coaptar entre sí. Este es el mecanismo de la fiebre reumática o de la calcificación. O si no, a veces acontece de que las cuerdas se rompen o el músculo papilar se rompe. Las cuerdas, ¿por qué pueden romperse? O el músculo, quitándole soporte o anclaje a uno de los velos, por endocarditis infecciosa o por infartos agudos de miocardio. Se necrosa esta porción del miocardio por un infarto, se rompe el músculo y ya no hay soporte o anclaje y uno de los velos queda flameando como una bandera. Aparece insuficiencia mitral. Obviamente, en la insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo va a tener dos vías de salida, porque el problema va a estar durante la sístole. Durante la sístole, el volumen sistólico va hacia la aorta. Pero si es que hay insuficiencia mitral, parte de ese volumen no acaba yendo a la aorta, acaba yendo a la aurícula izquierda a través de la válvula incompetente. O sea, el ventrículo tiene dos vías de salida. Una fisiológica hacia la aorta y una patológica que es lo que regurgita la aurícula. ¿Eso qué genera? Que el volumen sistólico efectivo hacia la aorta se comprometa, caiga. Y el gasto cardíaco cae. ¿Sí o no? Es elemental, es sentido común nomás. Aparece el soplo holosistólico mitral. Hay dos formas de presentación, la forma aguda y crónica. Causas de insuficiencia mitral aguda, endocarditis infecciosa, infarto agudo de miocardio. O sea, cuando hay ruptura de cuerdas o ruptura de músculo papilar. La pobre aurícula, de buenas a primeras de lo que estaba trabajando muy bien, se rompió las cuerdas o se rompió el músculo papilar y en segundos se tiene que enfrentar con un volumen grande que le regurgita. La aurícula no estaba acostumbrada a eso y obviamente dado que acontece en minutos, no se dilata. Es imposible que en minutos la aurícula se vaya a dilatar. Entonces, ¿qué sucede? La aurícula no está distensible porque todo aconteció en minutos
y con poco volumen que le regurgite, dado que no es distensible, genera gran incremento de la presión. ¿Y este incremento de la presión a dónde va? A la vasculatura pulmonar, generando severa congestión. El volumen sistólico va a estar reducido, obviamente. Entonces, bruscamente el paciente va a la congestión pulmonar severa, edema agudo de pulmón. Bruscamente. Muchas veces con consecuencias fatales. Pero si la forma es crónica y el diarrea regurgitante de a poquitos, primero era leve, va haciéndose moderada años después ya severa, la aurícula se va acomodando paulatinamente en el devenir de años a volúmenes crecientes, se va ensanchando, tolera gran volumen sin tener repercusión en la presión. Y obviamente la aurícula pues se dilata, pero eso necesita tiempo. En las formas agudas dijimos las causas y en las formas crónicas, fiebre reumática, prolapso de válvula mitral, causas degenerativas. Esto también ya comenté algo al respecto. La aurícula no es distensible, pequeño volumen le genera gran incremento de la presión, severa congestión, dado que el ventrículo tampoco va a estar, no va a tener tiempo para acomodarse a estos volúmenes, no tiene tiempo para dilatarse, la silueta cardíaca suele estar normal y el tratamiento es una urgencia médica. Tiene que ir a aplastía, a reparación de la válvula, urgente. Como medida puente, vasodilatadores endovenosos, soporte inotrópico, balón de contrapulsación intraórtica. En cambio, en las formas crónicas, la aurícula se dilata, se va acomodando a los volúmenes crecientes, va atenuando la presión, el ventrículo también tiene tiempo a dilatarse y el tratamiento médico se sustenta en IECA y diuréticos, digital si es que hay fibrilación auricular. Y obviamente el paciente puede ir a una cirugía programada dependiendo de la severidad de la afectación y también de los síntomas, qué clase funcional tenga. O sea, esto se puede hacer programadamente. ¿Qué más? ¿Qué cámaras se afectan cuando hay insuficiencia mitral? Las cámaras izquierdas, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Son las dos cámaras que se afectan. ¿Qué le alarga? Ese incremento de presión en la aurícula repercute en la vasculatura pulmonar y también haya hipertensión pulmonar y afectación de cámaras derechas. ¿Puede suceder? Sí puede suceder eso. Pero las cámaras iniciales son aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esto también ya se les mencionó. Afectación de cámaras izquierdas, por lo consiguiente signos y síntomas de falla de ventrículo izquierdo. Y si es que hay hipertensión pulmonar, en el devenir de algunos años aparece falla de ventrículo derecho con los signos y síntomas que lo tipifican. En el examen físico, el ventrículo va a estar dilatado dado que le aparece una hipertrofia excéntrica, el impulso está desplazado. Si es que hay hipertensión pulmonar, impulso de ventrículo derecho y arteria pulmonar, primer ruido suele estar disminuido, dado que los velos, el primer ruido tiene un componente mitral, los velos no coaptan entre sí, no chocan entre sí, están separados. Al no chocar entre sí, el primer ruido va a estar solo a expensas del componente tricuspidio. O a veces hay insuficiencia tricuspidia concomitante, por lo consiguiente el primer ruido está totalmente atenuado. Totalmente atenuado. El segundo ruido puede estar normal o aumentado si es que hay hipertensión pulmonar. Suele haber galope de tercer ruido. El soplo es solo sistólico, ajustado mejor en el foco mitral, se irradia hacia la axila y hacia el dorso o la espalda. Acá está en el esquema, soplo holosistólico, primer ruido disminuido, segundo ruido va a estar incrementado si es que hay hipertensión pulmonar, galope, tercer ruido puede aparecer. En el electro, fibrilación, eje a la izquierda, hipertrofia de ventrículo izquierdo, crecimiento de aurícula izquierda. ¿Qué más? En la placa, gran cardiomegalia, sobre todo en las formas crónicas, porque en las formas agudas no hay cardiomegalia importante. Lo que sí, en las formas agudas hay escasa cardiomegalia o el corazón o la silueta es normal, pero lo que sí hay es severa congestión pulmonar en las formas agudas. Cambio en las formas crónicas,
Gran cardiomegalia, crecimiento de aurícula del ventrículo, calcificación del anillo se puede evidenciar. El examen confirmatorio y de severidad lo da la ecocardiografía. La ecocardiografía. Cuando tratar un paciente con insuficiencia mitral, esto también es de las guías, con insuficiencia mitral severa, ¿cuál es el tratamiento de elección? A diferencia de la estenosis mitral, en la insuficiencia mitral, ¿cuál es el objetivo? No es de frente colocarle una prótesis. En la insuficiencia mitral, lo que se hace en primera instancia es reparar la válvula en una labor de orfebre del cirujano cardiovascular, una labor de filigrana, tiene que tratar de reconstruir los velos, hacerle pequeñas incisiones, reconstruir las cuerdas, de tal manera que los velos se encajen plenamente entre sí y no haya insuficiencia. Eso es lo que se persigue. El cirujano tiene que hacer su máximo esfuerzo para no colocarle una prótesis. Es mejor que su misma válvula se la reconstruya y recobre funcionalidad. ¿Por qué? Porque tiene mejores resultados. Ya no requiere anticoagular. Porque el poner una prótesis es trocar un síndrome de insuficiencia cardíaca. Bueno, ya no vas a tener insuficiencia cardíaca, pero ahora vas a tener una coagulopatía, que es el que estar anticoagulado con warfarina de por vida. Uno hace un trueque. Me olvido de la ICC, pero ahora sí sufro de una discrasia sanguínea. Tengo que estar con INR entre 3 puntos más, puntos menos, amén de que si hay una prótesis tengo riesgo de hacer endocarditis válvula protésica. Se haga un trueque de patologías. Por eso es que, ¿qué se prefiere? Hacer una valvuloplastía. Y si técnicamente no es posible hacer la valvuloplastía, recién se le brinda la opción de cambiar la válvula. Primero se intenta hacer plastía, no queda buenos resultados, bueno, se lo coloca una prótesis. Sobre todo si la insuficiencia es severa y cursa con síntomas. Si la fracción de eyección está entre 30 a 60, intentar hacerle valvuloplastia. Pero si la fracción ha caído por debajo de 30, quiere decir que el ventrículo ya se dilató demasiado. Se ha remodelado demasiado. Gran parte de ese ventrículo ya no son cardiomiocitos, simplemente son fibroblastos. Y que yo opere al paciente no le va a generar una mejoría significativa porque todo está remodelado ya. Ya no hay cardiomiocitos demasiados, casi todo es tejido colágeno y fibroblastos, que ya no tienen función contráctil y la contracción está bastante reducida. ¿Tiene caso operar un paciente así? Es tema de discusión. Muchos sugieren solo darle un tratamiento médico. Que se intente en insuficiencia mitral. Lo primero es tratar de hacerle una valvuloplastía. En eso el cirujano tiene que poner su mejor esfuerzo. Valvuloplastía, preservar el aparato, eso es lo primero. Y si no es posible, se le pone una prótesis. Mientras llega eso, yeca y diuréticos. Y con esto acabamos con valvulopatía tricuspidal para retomar con valvulopatía aórtica. Respecto a valvulopatía tricuspidia, dos palabras. La insuficiencia tricuspidia es funcional. Acá coloquen contexto insuficiencia tricuspidia. La etiología es funcional en 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que la insuficiencia tricuspidia, por afectación intrínseca de los velos tricuspídeos, es rara. Es rara, solo 5%. En el 95% de casos esta insuficiencia deviene de patología que afecta a las cámaras izquierdas, que repercuten en la vasculatura pulmonar generando hipertensión pulmonar y a través de la hipertensión pulmonar se afectan las cámaras derechas y aparece una insuficiencia tricuspidia funcional. Secuelar
a eventos o patología que afecte cámaras izquierdas. Por lejos ese es el mecanismo. Causas de afectación intrínseca. Hay displasia de velos tricuspidios, que es la anomalía de Epstein, tumor carcinoide, traumatismos de cámaras derechas que puedan injuriar, accidentes de tránsito, lesiones por arma blanca, fiebre reumática, puede ser endocarditis en usuarios de drogas endovenosas, puede ser, pero estas causas son miscelánicas o esporádicas. La hipertensión pulmonar que repercute en el ventrículo derecho, esa es la primera causa de insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Qué más? Acá está. Estas son las causas de insuficiencia tricuspidia funcional, y causas orgánicas o intrínsecas son estas de acá. Ya se consignaron en la transparencia. Obviamente, la regurgitación tricuspidia impacta generando incremento de la presión de la aurícula derecha. Signos de falla de ventrículo derecho, distensión yugular, congestión, ascitis, hepatomegalia. ¿Qué más? Onda B prominentes o bastante elevadas en el pulso venoso, latido hepático, va a haber un soplo de holo sistólico de insuficiencia tricuspidia que se oculta en el foco tricuspidio, y este soplo aumenta con la expiración. Ese incremento con la expiración del soplo se le llama signo de Rivero-Carvalho. Puede aparecer un galope derecho, y en electro va a haber onda P alta que denota crecimiento de la aurícula derecha, más de 2.5 milímetros de alto. Puede haber signos de crecimiento de aurícula izquierda porque la estenosis mitral es la primera causa o una causa importante de insuficiencia tricuspidia. Eje a la derecha y R altas en B1 que denotan hipertrofia del ventrículo derecho. Y el tratamiento consiste en tratar la estenosis mitral o la patología de cámaras izquierdas. Solucionar la patología de cámaras izquierdas en primera instancia. Y respecto a estenosis tricuspidia, casi siempre es reumática. La estenosis tricuspidia casi siempre es reumática y suele estar acompañando a la estenosis mitral. Suele estar acompañando a la estenosis mitral porque la primera valvulopatía que da la fiebre reumática es la estenosis mitral. ¿Qué más? Cuando van concomitantes estas dos valvulopatías que se deben ocultar con la campana, porque hay 4 entidades que ocultan con la con la campana, que tienen una tonalidad grave. Estenosis mitral se oculta con la campana. Estenosis tricuspidia se oculta con la campana. El galope de tercer y cuarto ruido se oculta con la campana. Cuando se da la concomitancia de estenosis mitral y tricuspidia a la vez, esta estenosis tricuspidia atenúa la sintomatología generada por la estenosis mitral. La atenúa. O sea, como que compensa la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque cuando hay estenosis mitral, hay gran congestión pulmonar que retrógradamente viene pues del embalsamiento generado por la estenosis mitral. Los pulmones están congestionados. Pero si en las cámaras derechas no hay patología, ese ventrículo derecho bombea normal, todo su volemia o su volumen a los pulmones y también los congestiona. En estenosis mitral la congestión viene retrógrada y también el ventrículo contribuye en algo congestionando cuando bombea su volumen sistólico hacia los lechos pulmonares. Pero cuando hay concomitantemente a la estenosis mitral, concomitantemente hay estenosis tricuspidia, esta estenosis tricuspidia protege a la estenosis mitral, dado que parte de ese volumen queda embalsado en la aurícula derecha hacia atrás y al ventrículo derecho no le llega mucho volumen. Por consiguiente, el ventrículo derecho no tiene mucho que bombear para congestionar los pulmones. Entonces, es una estenosis mitral que no tiene mucha congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque la estenosis tricuspidia la está protegiendo. Entonces, el paciente con estenosis mitral como si nada, como que si no estuviera enfermo. Aparece onda A prominente, rodamiento, que se aumenta con la expiración. ¿Qué más? Se oculta el rodamiento con la campana. Primero es tratar la válvula mitral. Lo dejamos ahí, levantamos la sesión algunos minutos en 10 minutos para retomar con estenosis aórtica.